Claro, este es, hola. Bueno, este es el episodio número 31 de Arte sin Proyecto. Hoy pues la obra es Rumbo a las Estrellas, un lanzamiento musical del proyecto de Psicoblues. Y para ayudar a la conversación, entonces está mi amigo Andrés Fonseca y pues con él vamos a conversar un poco sobre este asunto de este lanzamiento y pues unas preguntas que hay al respecto. Entonces, bueno, no sé, bienvenido Andrés y bueno, gracias por el diálogo. Bueno, saludos a todos. Hace poco tuve como la oportunidad de escuchar Rumbo a las Estrellas, el enlace que me enviaste, y me parece que me gustaría hablar contigo de como el proceso creativo de esa construcción, porque también yo lo estaba escuchando y como que tiene como, primero te voy a contar mis apreciaciones, como una diversidad como de emociones, algunas muy agónicas, muy moribundas, otras muy en estados mucho más sutiles, donde el cuerpo como que estaba como más tranquilo, algunas se sentía como un vómito. Entonces, en esa agonía en esos paisajes, como de poner en una escala, como si fuera un piano, las emociones, ¿cierto? Y las sensaciones que están ligadas a ellas, pues me pareció muy chévere ver ese teclado como si fuera nuestro mundo emocional y emotivo. Y empezarlo a tocar y pasar por todos los estados y de sentirlos. Entonces, en ese sentido, pues, chévere que nos hablaras un poquito también de cómo llegaste a esa creación y cómo fue el proceso que tuviste en cuenta a la hora de nutrir ese viaje sonoro, porque pues venías tú de hacer otra música y como que nos mete también en una música que tiene en la abstracción y en la sencillez tiene como una profundidad también y que llega al corazón también, porque es como si estuviera viajando o bajando un extraterrestre, unas voces alienígenas, a veces un idioma como parece inventado, entonces es como también como si fuera un diálogo con un marciano, como con alguien como si hubiera llegado una entidad extraterrestre como a compartirnos como la música. Entonces cuéntanos, James, cómo ha sido ese proceso. Bueno, listo. Muchas gracias por el interés, muchas gracias por el tiempo que te tomas también para escuchar el trabajo. Es una hora y como dices tú, pues son paisajes, sobre todo es como trayectos, como dice José, de fosa orbital. Y bueno, ¿cómo trayecta uno? Pienso yo ahorita pues como tejiendo ahí como la respuesta. Eh, bueno, no sé, pareciera que de todas maneras tienen que darse unas condiciones previas, ¿cierto? Como para poder generar ese deslizamiento o ese trayecto, el tiempo, pues la tensión, la artesanía o el deseo del juego, pues de perseverar y mantenerse, digamos, en la creación de algo, grabarlo, bueno, regrabarlo, editarlo, hacer los procesos que cada quien tenga a su mano también para producir, digamos, también hay unas condiciones materiales que implican también un micrófono, implican tener una guitarra eléctrica, implican tener una consola mínima, pequeña, la mía es como de una mixer ahí como de 6 canales, me costó como 150.000 pesos cuando la compré, pero creo que ahorita ya están como al doble. Esas cosas se están subiendo mucho, muy rápido, todo lo que son instrumentos musicales y todo lo que son las interfaces y todas estas cosas. Aunque al mismo tiempo también salen nuevas de otros precios digitales, ven, de otras tecnologías, generan también otras sonoridades. Ahí también hay un elemento que es un secuenciador de Yamaha QY700, que lo compramos con los dineros de una beca que nos ganamos con un grupo que teníamos en Manizales en los 90, mediados de los 90, Ginger Multimedia,
Y en ese tiempo, pues finales de los 90 estaban empezando a llegar todos estos aparatos digitales, sintetizadores. De hecho, en Manizales ya había algunas bandas que estaban secuenciando baterías, o sea, grupos que no tenían baterista por primera vez, digamos. En Manizales se veía como un grupo que no tenía baterista, sino que las baterías estaban secuenciadas en un computador o en algún sistema electrónico. Bueno, eso como por unas condiciones materiales, también el computador también, o sea, la posibilidad de tener unos programas piratas o legales, como sea, pero tenerlos ahí instalados en el computador para poder grabar, tener ese conocimiento también pues de grabar. Eso digamos como en principio para lo que sería como la producción técnica, digamos, como tecnológica, digamos. En términos de producción técnica, pues conocimientos musicales, a algunos, el instrumento pues normalmente mío ha sido la guitarra y la voz, pues aunque no he sido un gran cantante, pero de todas maneras, creo que el cantor en general no necesariamente brillan o hay excepciones, pues importantes un poco como las letras y estas cosas y como una especie como de textura en el timbre o en la voz que sea como original o que sea auténtico, no necesariamente pues el estándar de los sopranos o el estándar de Camilo VI pues o Rafael. Entonces, bueno, todo eso mezclado. La parte emocional de la que tú hablas también, pues entonces yo creo que eso sí es como lo más complicado y lo más, creo que es más difícil o lo que, digamos, en eso es tecnología, nosotros podemos tener mucha tecnología y podemos tener también como muchos conocimientos técnicos, digamos, ser muy buen guitarrista o ser muy buen vocalista o ser muy buen pianista, esto. O baterista, pero esa parte emocional sí ha sido como más como reciente, digamos, como la posibilidad como de salir de ciertos esquemas emocionales para explorar otros. Aunque en el arte siempre ha habido como, o por lo menos yo que he estado estudiando artes durante mi vida, entonces como que hay esa cuestión también de que las grandes obras de arte, es lo que yo he entendido, son esas obras que logran como pasar por todos esos escenarios de lo humano, las grandes sinfonías, las grandes novelas, las grandes películas de cine, lo que se llaman las grandes obras de arte, lo que podrían ser los metarrelatos artísticos, tienen que ver como con esas obras que nos llevan como por todas partes, desde el cielo, como lo de Dante, ¿no? Como la Divina Comedia, como que nos llevan al infierno y al cielo y al purgatorio y nos hacen pasar por todo lo que un ser humano puede sentir, digamos, todo lo que llegar pues, a sentir. Entonces, también he escuchado de esos maestros y de esos artistas hace mucho tiempo que para hacer eso toca vivir o toca ser muy como precoz, pero como que es muy importante vivir, digamos, vivir que así como directo, ¿no? O sea, como la vida, como enamorarse o como que le rompan a uno el corazón o que pierda el trabajo o que gane la lotería o que esté contento o que esté triste o cosas muy fuertes de familia o los amigos o cosas de ese tipo, accidentes, todo eso a una persona le pase eso. Nadie quiere que eso le pase a una persona a muy pocos años, se supone que eso se va viviendo con los años, ¿cierto? Se va viviendo con el tiempo, como ir pasando por todas esas experiencias. Siento que lo más difícil es que como que tener una personalidad o tener una identidad o ser parte de una cultura o haber sido formado por ciertas personas hace que como que nos casemos más con un tipo de personalidad, con un tipo de acciones, con un tipo de movimientos,
con un tipo como, o sea, como que me guste más el blues, o como me guste más el metal, o que me guste más el jazz, o la música clásica, o la música de cuerdas folclórica. Como que también va con unas estéticas. Ahí es donde empieza a verse la cosa tan interesante, es decir, que esas cosas no son independientes de, no son como, o sea, el gusto o los diferentes niveles de gustos o de sensaciones o de sentimientos como que no son independientes de, no son absurdos, o sea, no son independientes de intencionalidades, así sean inconscientes, ¿cierto? O sea, que el metal, por ejemplo, el black metal, o el death metal, o el heavy metal, thrash metal, o el rock, o el blues, o el pop, o el reggaetón, digamos, o el hip hop, digamos, como que todas esas cosas, de cierto modo, no son como meros gustos, como vacíos, como que no tienen dentro de sí como unas direcciones que podríamos incluso decir que son hasta micropolíticas, y ahí podría empatar con la biopolítica de Foucault, ¿cierto? O sea, como que en esos pequeños movimientos, en esos pequeños gustos, en esas pequeñas decisiones, está como de todas maneras una declaración estética y política y valorativa que se hace y no requiere ser consciente, no requiere que uno, yo me acuerdo que eso lo vi yo con Germán Guarina allá en Pensamientos sin Fronteras, principiando en el 2000 allá en Manizales. El maestro Germán planteaba ese asunto. Bueno, no, creo que ahí me perdí, porque ¿por dónde iba? Bueno, no, pues yo creo que los gustos y a lo que uno le presta como atención también, y las emociones ligadas a esas, todo en conjunto son como personalidades, son como, adquieren como vida propia. Y yo cuando miraba un poco como las piezas también en los movimientos, son como también arquetipos, también como sonoros, y de unas estéticas, por ejemplo, que se ven de pronto como el doom metal, como el blues, como toda esa, como que hay una declaración de que hay hasta techno en ese trabajo de Rumbo a las Estrellas, digamos, hay una diversidad sonora y hay otros paisajes que parece también como si fuera, como si estuviera en un templo, uno como budista, en un monasterio, como meditando, lo hace sentir a uno como más consciente de esa sensación, ¿cierto? Como que chévere que de parte y parte, y pasa mucho en la música, no solo el que lo compone, sino también a quien lo recibe, pues también recibe otra cosa diferente por la persona que, incluso por los motivos por los que lo compuso. Entonces lo bonito también del arte que permite como resonar como con cosas arquetipales muy profundas del inconsciente humano, de lo ancestral, los cantos de los mongoles, pero también como el disfrutar como el paisaje sonoro, que lo bonito del paisaje sonoro y del ambiente es que también como que invitan a que la interioridad de cada uno como que entre ahí y pinte y también y escuche y como que también sea creativo a la hora de escuchar. Que eso es lo que pasa pronto como con los ritmos más comerciales, no tienen esa gran invitación. Por ejemplo, uno escucha la música de Nils Fram o la música de algunos artistas que Max Richter, como ambient, puro ambient, como que son cosas que incluso hay conciertos y todo que se han hecho donde invitan a la gente como a dormirse en el concierto y como que lleven su colchoneta y tales. Entonces son como experiencias que invitan, es como a una cosa que también a veces las plantas sagradas también invitan, el yagé, como que hacen que haya como un escrutamiento interior como muy profundo. Entonces la música también puede también invitar a eso y a una escucha más creativa. Y me parece que es muy importante en estos momentos y también la pregunta por el significado, pues nos hace preguntar mucho a nosotros por cómo escuchar creativamente el mundo, lo que vemos, incluso las cosas que van pasando, escuchar como con creatividad, no escuchar solamente para
autorreafirmar algo que uno ya sabe, sino como invitar a que, y eso es lo que me parece también potente de un tipo de arte, y es que el que mete a la gente como a explorar su propia creatividad también, como que se vuelve eso me gusta mucho de algunas obras que tienen esa capacidad que lo motivan a uno por la escucha creativa que uno tuvo y la receptividad y por el gusto, por el afecto, por la belleza, por esa recepción, empieza uno como a llenarse de motivos para invitar al acto creativo. Entonces me parece chévere eso también. Yo pensaba incluso un poco en los términos. A ver, yo creo que si lo particular de esta nueva producción en mi historial de músico es como cómo está afectando el sonido, porque es solo sonido ahí en ese caso, está siendo afectado, alimentado por un trabajo de movimiento corporal que venimos haciendo como para una producción más audiovisual, digamos, ¿cierto? O sea, como para una producción más visual, hemos entrado como a explorar un poco y hemos entrado a explorarlo a través de una metodología, y de eso estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar, y era de las metodologías, o sea, cómo las metodologías nos permiten, incluso metodologías para improvisar, ¿cierto? Nos permiten precisamente saber dónde están los límites, no para afianzarlos, que sería pues como lo tradicional, sino para precisamente pues como jugar con ellos, ¿no? Pero entonces para poder jugar con unas fronteras como que toca establecer esas fronteras, ¿no? O sea, toca como decir, bueno, vamos a poner estas reglas, pero aquí lo curioso es que es un poco como a violar las reglas, ¿no? O sea, o como a jugar con ellas, ¿cierto? Pero por eso se deben establecer. Entonces nosotros estamos usando una matriz que yo entiendo como un cubo. De hecho, pues la primera vez que me lo pasaron a mí también era un cubo, es el cubo de Laban. Rudolf von Laban es como un coreógrafo checo, austriaco, creo que estandarizó como una metodología como una teoría del movimiento, ¿cierto? Entonces en la teoría del movimiento pues creó también como así como hablamos en música de armonía, ritmo y melodía, o en el color hablamos de intensidad, tono y de valor. Como que Rudolf propone el movimiento físico, la cuestión digamos, de la densidad, digamos, de si un movimiento es leve o es pesado, digamos que se significa un poco como los movimientos que van hacia arriba tienden como a flotar, y los movimientos que van hacia abajo tienden como a caer, ¿no? Entonces ahí se genera ya como una lectura del movimiento de lo liviano y de lo denso, y también hay una dimensión de velocidad que usted puede representar ahí en el cubo en alguna parte, ¿cierto? Hacia tal parte es más veloz, hacia tal parte es más lento. Y fuera de eso también habla de movimientos que son un poco más directos, ¿cierto? Que van como de A a B de una manera más directa, y otros movimientos que van de A a B, pero como dando vueltas, ¿no? Como dando tumbos o dando curvas, no van de manera directa. Y con esas tres dimensiones él se representa todos los movimientos. Entonces lo que yo he hecho un poco estudiando eso es como haciendo la transferencia como a la música, ¿cierto? Entonces yo en primera instancia pues pensé un poco como en relación a la guitarra, las cuerdas graves, las cuerdas agudas, y también la cuestión que tenía que ver con hacer melodía o hacer arpegio o hacer rasgado o tocar en una sola cuerda o tocar en varias cuerdas, o tocar por notas seguidas o por notas saltadas. Entonces todas esas cosas siento yo que son puras representaciones del movimiento, es decir, entonces como que se pueden representar en todas partes, aunque por ejemplo en una de las improvisaciones que estábamos haciendo con un dibujante, el maestro César Albarán, él planteaba que a él se le presenta dificultad para representar ciertas partes del movimiento ahí, dado que la pintura o estas clases de cosas son como ya más estáticas,
pero yo le decía que igual se trataba de un laboratorio. Yo me lo imagino como una casa de 2 pisos, ¿sí? En el Rudolf Laban, él habla de 8 movimientos, entonces yo lo pongo como si fueran 4 habitaciones abajo y 4 habitaciones arriba, ¿sí? Entonces en cada una de esas habitaciones, o sea, por ejemplo, los sonidos que están abajo, entonces son los sonidos, o los movimientos son los movimientos pesados, ¿sí? Como que tienen peso, como que tienden a caer, a hacer fuerza, ejercicio sobre el abajo. Y los movimientos que estarían como en el segundo piso serían como movimientos que tienden más es como a elevarse, ¿no? Como a flotar o a elevarse. Entonces, es solamente como si tú te imaginaras entrar a una casa y ahí es donde uno empieza como a salirse de su habitación, porque regularmente cada uno de nosotros como que mantiene más tiempo en una habitación de esas o 2 que en todas, y creo que eso nos pasa con lo de las personalidades y toda esta clase de cosas, ¿cierto? O sea, como que y con los géneros de cualquier tipo, o sea, hasta el sexual, o hasta el de musical, como que no tendemos a quedarnos como en algunas piezas de esa gran casa, a veces porque no tenemos ni siquiera un plano de la casa, o sea, hacen estos teóricos, como Wilber, por ejemplo, también, o sea, como hacernos unos mapas de la casa, para decir, no sé, mire, es que hay un ático, hay un sótano, cogiendo a y es muy interesante eso, el psicoanálisis en relación a la casa. Hay muchos lugares, hay unas habitaciones, hay lugares donde no habitamos casi, y eso lo podríamos decir de nuestras propias casas también. Mira que entonces todo se va relacionando, ¿cierto? El mundo, o sea, en nuestra propia casa también hay lugares que se van volviendo lugares donde nos mantenemos y vamos dejando de habitar ciertos lugares que habitamos en otros momentos o que a veces los olvidamos, o sea, se van quedando como se llenan polvito a esa cosa con nuestra personalidad o toda nuestra potencialidad, nuestras posibilidades. Entonces, eso es lo que es un poco también el ejercicio de Rumbo a las Estrellas y es como gracias al mapa que la van nos presenta de los movimientos, como esta casa que te digo de 2 pisos con 4 habitaciones arriba y 4 habitaciones abajo, pues yo lo que hice fue como pasarme un rato como en cada habitación, ¿cierto? Y meterme ahí en la habitación, digamos, con la guitarra, con los aparatos, con las cosas, con mis vainas, y ponerme ahí como a pensar en eso un rato y tratar de allá, pues a partir de mi experiencia también como en la vida, como te digo yo, de sentir cosas, de ver cosas, de decir, ve, esto me suena a esto me suena a aquello, ¿cierto? Y a partir de eso que yo te estaba diciendo, como de lo pesado, lo lento, lo rápido, pues se fueron armando todas esas estructuras y yo lo único que hice ahí fue ya como dejarme llevar, o sea, como crear unos espacios, como unas estructuras, como lo que estábamos hablando, como crearme unas reglas, ponerme yo mismo como unas limitaciones. Bueno, no vas a tocar sino con esto, no vas a trabajar sino con esta cuerda, no vas a trabajar sino con estas vainas, lo vas a hacer a esta velocidad, o sea, me pongo unas limitaciones y ya, digamos, ya todo lo que me da la gana, sin jugar, digamos, que no es hacer lo que da la gana, creo que no es como el concepto preciso, es más bien pues jugar con esas otras cosas. Y bueno, nunca había es que en este trabajo pasan como muchas cosas que no había hecho, por ejemplo, lo de la voz, por decir algo, o sea, que la voz siempre fue como lo que llaman a veces en el teatro como la jeringosa, es decir, o sea, yo no hice letras, sino que lo que hice fue trabajar el sonido de la voz, o sea, trabajar el mismo timbre, las mismas posibilidades de la voz, para aportarle a esa pieza, a esa habitación donde yo me metía. Vamos a trabajar, por ejemplo, en la habitación del flotar, por ejemplo, que es una de las habitaciones que está arriba, por decir algo. O la habitación del golpear, son como los 2 extremos para mí, ¿cierto? No son nombres porque son nombres que les ponen mismo la banda, pero no los pueden metaforeando, ¿cierto? Por ejemplo, hay un movimiento que llama el retorcer y yo lo llamo blues, ¿cierto? Así como que vas apropiando tú como de esa habitación, de esa casa, ¿cierto? De esa casa que la banda nos propone, tú entras ahí y empiezas como a habitar esos lugares. Entonces yo me metía, por ejemplo, ahí a la habitación del golpear y entonces pensaba a partir de lo que iba reflexionando y de cosas que ya he hecho, pues bueno, entonces voy a hacer la voz así, voy a hacer esto,
Otra cosa nueva que hago es trabajar con las secuencias. Estaba hablando del secuenciador, esa fue una de las ideas que quedó sueltas al principio. Estaba hablando del secuenciador. Ese secuenciador yo no he sido como, o sea, yo no he tenido feeling con ese secuenciador. Llevo 25 años con ese secuenciador y he tenido muy poco feeling en muy pocos momentos, para unos momentos muy precisos, y creo que apenas ahora, después de 25 años, apenas estoy como teniendo algo de feeling con él. Y por eso me sirvió mucho ahorita, porque pues simplemente de tanto ver ese secuenciador ahí, ha pasado años de que yo no lo volteo ni a mirar. Lo llevé, digamos, como para como un lo llevé como a cada habitación y ellos no a pensar sobre rápido, sonido pesado y eso. Entonces, ¿a qué te puede sonar? Entonces, ya me cacharlas también inevitable. Entonces me pongo ahí a cacharrear y a buscar sonidos en medio de todo ese banco de sonidos y todas esas cosas que se le pueden y hasta que algo ya por intuición me suena como interesante. Entonces hice como unas 4 pistas por cada secuencia, y lo que hacía también durante la improvisación era que quitaba o ponía pistas, ¿sí me entendés? O sea, ya después de que las preparaba, entonces quitaba ponía las 4, quitaba una, quitaba todas, ponía una. Eso lo iba improvisando, eso sí no lo decidí anticipadamente. Y también tocar la guitarra y la melodía, y lo que era como improvisado, digamos, un poco sobre un trabajo previo que era como hacer las secuencias, digamos, hacer como las bases que hice. Y bueno, y eso es más o menos como hasta ahí un resumen, no sé, del desarrollo. Lo que yo es que cruzando el hecho es que entonces lo que digo es que hay una idea que me da vueltas a partir de eso, y es lo de música performante. Es decir, o sea, que me parece que tiene ese concepto de performatividad de esa música. O sea, que esa música no solo es un músico tocando como una partitura, sino que también es explorando su performance para producir sonidos, digamos, y expresiones. Entonces, ahí pata con lo que estamos haciendo en Arte, el proyecto en los encuentros artísticos, que es como un gesto, un interés por el movimiento. Le llama la van, yo le llamo como gesto, como explorar, o sea, como hacer los gestos. Entonces, en el ensayo de hacer los gestos, yo los estaba haciendo bailando y practicando movimientos, pero entonces también se trasladan como a tu voz, se trasladan también como a tu instrumento, en la medida en que tú los haces como sin instrumento y sin voz, solamente porque como que cerebralmente, por ejemplo, vas entendiendo cada uno de esos movimientos desde lenguajes distintos, por ejemplo el corporal, que me parece muy importante. Entonces también tú estudias, o sea, tú practicas entrar a la habitación, por ejemplo, del bailar, o la habitación del deslizarse. Entonces te metes ahí y bueno, y sirve poner una música que te inspire eso también, ¿cierto? Y entonces empiezas como a practicar ¿qué es deslizarse? Y entonces conforme vas pasando por todas las habitaciones, como que vas como en una teoría del movimiento, vas como apreciando el rojo, el azul, el amarillo, los secundarios, los movimientos terciarios, y en fin, o sea, eso me imagino que no tiene límite, como todo, como la música, como el color, o sea, simplemente como que te dan unos elementos básicos al principio, y de ahí para allá eso se vuelve como una cosa infinita. Entonces yo pienso que eso es lo que pasó ahí. Lo que pasó fue que esos ejercicios performáticos alimentaron unos saberes musicales y técnicos que yo ya tenía, pero ese ejercicio performático creo yo que es el que le da ese plus, digamos, a
Y cambia un poco también, hace como un salto cuántico un poco en lo que yo venía haciendo, por ejemplo, el paramental y otras cosas, y pues canciones. Tenía una canción medio rara, que es una canción que dice cuando ahí sobre la canción vieja, porque pues tiene unas cosas que hicieron como muy particulares. Creo que todo eso influyó, digamos, como lo contemporáneo un poco de algunos amigos, la mente abierta, el corazón abierto, el cuerpo dispuesto y la exploración de la gestualidad. Creo que todo eso aportó ahí como a que quedara ese resultado. Lo otro que me pareció muy fascinante también es que pues ustedes si hubieran tomado el tiempo de escucharlo, ahí como sobre todo pues tú y Eric Seskun también y José y otra amiga por ahí pues me comentaron ahí como muy rápido, y hay otra amiga también lo utilizó de meditación y todo, y digamos como que hubo muy buena receptividad en esas personas que para mí fueron como mi New York Times, mi Rolling Stone. Sí, son como los críticos, digamos como el campo crítico mío. Esos son entonces me parece muy interesante pues eso. Ahorita hablabas de las casas, pensándolo como espacios, y es que yo también a veces he pensado la casa y los espacios que tiene y resumen también una totalidad del bienestar, si se quiere ver así, como que aquí tú duermes, la cocina, acá te alimentas, es como un pequeño, todo lo que se ha demorado desde la revolución del neolítico, tantas cosas y ahorita ya como que la misma casa se vuelve como obviamente pues ya no casamos ni, pero hay como una totalidad, hay una totalidad. Y esa totalidad a mí me parece muy hermosa. Mira lo bonito que tú estás diciendo algo de que tenías ahí una máquina, pero como que no había como ese feeling con ella, pero llegas a ella porque hay un movimiento en parte de tu cuerpo y eso para las pedagogías artísticas es muy importante porque el movimiento y el cuerpo es como lo que primero como que se hace para disponer al aprendizaje, es como algo esencial para que los sentidos, como que la alegría incluso, que involucra varios cuerpos juntos, eso tiene como un poder muy grande. Entonces me parece muy chévere que cómo va uno volviendo a ver esas cosas y a relacionarse de otras maneras. Y por el otro lado, digámoslo, no pensar tanto como en más que un proceso técnico, sí, tú ahorita haces mucha referencia como a lo técnico y es importante porque pues para poder que uno hacer algo tiene que pasar pues un mundo de circunstancias que es importante ver, pero me parece muy interesante también en el acto creativo como lo de crear los límites, pero también transgredirlos. Son como una partitura que te orienta, pero que así como en el jazz y en el noise y en muchas cosas, como que eso se destruye en algún momento. Recuerdo una banda que vino acá donde el director, como con un juego también, y John Sor lo hace mucho también, como que otras maneras de componer donde él como con ciertos gestos va creando la música. Entonces, man se va y un, dos, pero hay unas bases que ya pues, la banda tiene como acordada y consolidada. Tendrán un groove, una nota o dos notas, que me parece muy chévere estas cosas, así como de las pocas notas. Recuerdo también mucho como cosas que tengan menos notas. Y ahorita yo también lo estoy explorando mucho con el dibujo y es empezar como a sustraerle un poco como a lo que hay para como revelar algo nuevo, incluso solo como quitando, como algunas acciones de raspar, de quitar para dejar que los colores que ya tú pusiste como que se empiecen a mezclar ellos juntos. Entonces es como una cosa muy chiquitica, pero yo no la había visto antes, la posibilidad de como si estuviera como quitando. Y en el ambiente es muy chévere esa experiencia de una nota, dos notas. Y también me acuerda mucho el trabajo vocal de Meredith Monk, que pues es una cantante que exploró la voz de una manera impresionante. Esa parte de la exploración de la voz me parece algo, pues me parece que eso tiene un poder terapéutico muy grande también. Incluso dicen los neurobiólogos que eso masajea cantar,
pues todo lo que tiene que ver con el nervio vago, que es el nervio que inerva pues casi la mayoría de nuestros órganos y está muy relacionado también con, con procesos que para nosotros son importantes para sentirnos como con el bienestar, ¿cierto? Sentirnos con una... Entonces me pareció muy chévere escuchar esas voces y me acordó también cuando tomé yagé también en algunos momentos, porque también pues hay unos momentos donde como desde lo más sutil hasta el desgarro más profundo, lo moribundo, hay unas cosas que uno siente, no, ya desapareció, es como si estuviera ahogando, como si se estuviera, otras veces se siente también algo muy psicoanalítico también, como de la queja, el llanto, el reclamo, están como una serie como de una paleta de cosas, pues así yo las entendí, ¿no? Es como mi percepción, como que hay eso, pero también está como momentos donde puedo entrar en el sueño profundo. ¿Qué música se haría en ese momento donde pasas del sueño al sueño profundo? Entonces también se entiende algunos momentos como cómo podría ser como un paisaje sonoro del sueño profundo. Entonces muy bacano eso de la oportunidad de tener lo que tú hablabas ahorita de los mapas, como de un mapa pues que involucre pues estados pues tan amplios. También eso también me parece que eso hace parte del trabajo. Cuando hablan del trabajo del autoconocimiento, lo que busca es uno tener como esos acordes y por lo menos saber cómo suena acá, esa conciencia que uno de pronto la vive cuando está joven de una manera más rápida, pero me parece muy chévere también como una música más holística, ¿cierto? Que sea más total y que involucre como las cosas más sublimes, pero las más monstruosas. Y en eso de los monstruosos hay unas en las que la pasamos mucho tiempo, que es como un estado normal, pero pues sabemos de los estados y cómo el arte los puede provocar también. Me parece muy chévere que tener eso como partitura también. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, que me hacen pensar a mí en términos pedagógicos, porque siempre me gusta mucho ver eso, de cómo ciertas acciones o ciertas metodologías, incluso el mismo Lars von Trier con Dogma también se propusieron como un manifiesto para grabar, otra gente se crea otras maneras para, ciertas maneras para profundizar en el acto creativo y porque no tener metodología pues es como tener también la atención ya muy abierta, digamos, es bueno no tener metodología cuando uno está meditando, cuando uno está haciendo cosas donde no la requiera, pero creo que para el gesto artístico yo creo que también es importante esos juegos para permitirle a uno siempre estar jugando y no quedarse siempre con una metodología que tiene y es la que le gusta, sino como también la oportunidad incluso de hacer otras cosas. Entonces me parece muy chévere el movimiento también de cómo surge la obra, cómo fue pensado más para el performance y cómo también pues, la exploración de la voz, que siento que tiene un potencial maravilloso y que incluso hay mucho miedo en expresarla. Cuando uno trabaja la voz con gente que no, como que es una de las cosas que avergüenzan más, que da más pena, pero curiosamente la voz es lo que también es una de las cosas que tenemos, es el instrumento, un instrumento que tenemos ahí al alcance, y yo lo he visto mucho en el gospel, en el bullerengue, palmas y voces, antes de que hubiera tambores, digamos, no se necesita nada más, todos tenemos la voz, es algo que también nos invita mucho a esa exploración y a jugar y a hacerlo porque solo hacerlo y en esa resonancia también ahí te estás ahí aportando a tu propio bienestar. Entonces son cosas que yo me parecen bacanas de la... Porque a veces decimos, no, y no es que no tenemos instrumentos o no, tenemos muchas cosas para hacer música, para resonar, Incluso una amiga me estuvo, antes de morir, ella nos estuvo compartiendo un poco todo esto de los mantras sonoros, la visualización de cosas, hacer armónicos con la voz y a ciertas vocales para empezar a trabajar ese espacio de la voz y yo lo recuerdo como que daba como también mucha alegría hacerlos y como también como otras maneras de meditación con la voz, como con el canto y con el sonido e incluso escuchar esas piezas, esas notas de pedal que también se usan mucho para entrar en estados de trance, que también me parece muy bacana en las músicas que son como más largas, porque yo también la escuché, se puede escuchar también lo que tú hiciste como una obra completa, así como cuando Pink Floyd hizo The Dark Side of the Moon, que hacen es como una sola canción, ¿no? Hay unos momentos, pero pues se puede entender también como una pieza completa, con un principio y como un final y se siente como esa sensación
de muchas bandas que ahora están haciendo y siempre pues también se han hecho en hace mucho tiempo de que piensan es como toda una banda, como una banda sonora. Es muy, y también que me gustó y fue lo de la que está muy para la música incidental, ¿cierto? También se piensa mucho para lo que es la música de performance o de cine, incluso para banda sonora, ese tipo como de ambientes que como, pueden como hacerle uno traer imágenes a su mente. Digamos, la parte también es desde de la producción, como dices tú, o sea, hay una producción, una parte que es técnica, pero también hay otra parte que, bueno, digamos que es lo que sucede mientras se produce y también cuando se escucha, digamos, ahí como que es otra parte distinta, digamos que ya como la parte, digamos, más esotérica, digamos, del asunto, como la parte más paranormal de la cuestión, tiene que ver también como con, ¿cómo lo podríamos decir? Como con una especie de cosmogonía, un metarrelato que de cierto modo también es necesario tener para darle como una dimensión cósmica a la que tú estás haciendo, o sea, que las cuestiones no se queden solo como en cuitas personales o en expresiones individuales, sino que tengan que ver también como con una cuestión que se vuelve, como dices tú, como un poco como extraterrestre, en el sentido como de extraña, ¿cierto? Y como de en otro idioma que no se entiende, pero como que uno no entiende lo que dicen, pero entiende como las tonalidades o las dimensiones emocionales, de algún modo, en qué está diciendo eso, que no sé qué es lo que está diciendo, pero como que sí entiendo como la emoción con que lo está diciendo, algo así, ¿cierto? Como que si entendiera lo que está sintiendo, pero no entiendo qué es lo que está pensando, algo así, ¿cierto? Entiendo lo que está sintiendo, pero no entiendo lo que está pensando, no comprendo el mensaje. Y es bien chévere porque es entonces como entrar en una dimensión donde las cosas son como así, o sea, como que es más una especie como de comprensión sensible, como de comprensión, sí, sensible, que sea a través de los tonos, de las vibraciones, de las interpretaciones también, porque una cosa es escucharlo y otra, pues una cosa es escuchar black metal y otra cosa es hacer black metal, o por lo menos intentar hacer una voz gutural de esas, en serio, digamos, algo así. Eso te va a dar a ti una experiencia corporal, ¿cierto? Que no puedes tener de otra manera, digamos, o sea, que es interesante eso. Yo la otra vez di un seminario en la Universidad del Cauca de maestría en la maestría de Artes y Diseño Integradas, que llamé la decolonización de la voz, y tenía precisamente un poco que ver con eso, con tomar un poco el concepto de colonización de la voz, como esa voz impostada, esa voz que me enseñó a ser mi papá o mi mamá, o que se supone que es la que debo usar todo el tiempo para hablar y para ser una persona seria o un adulto o alguna cosa así, y entonces me quedo como con esa voz, me quedo como con una forma de hablar, y esa forma de hablar en últimas conforme avanza, digamos, como el arte y avanza la creatividad, se va sintiendo cada vez más impostada, ¿cierto? Porque se puede hablar de muchas otras formas y se va quedando como sin justificación el hecho de que tú solo hables así. O sea, ¿tú por qué solo hablas así siempre? ¿Por qué hablas siempre en ese tono, siempre así? ¿Por qué no puedes hablar en otro? Como que ya no hay justificación para no hacerlo, para no explorar otras formas de hablar, para no explorar otras formas de movernos. Esa justificación de no, es que yo no soy así, ya sabemos que eso no es, eso no tiene que ver, digamos, eso no es cierto, digamos, no es cierto que tú seas de determinada manera, ¿cierto? Sino que te educaron, te diseñaron, tú le copiaste la voz a tu papá y a tus hermanos y tu papá se la copió a su abuelo y hablan así porque se copiaron eso y hablas con un acento paisa porque aprendiste a hablar paisa, pero puedes hablar argentino y puedes hablar español y puedes hablar mexicano, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver mucho también como con de pronto lo duro de eso es como que tiene que ver con una ampliación de la identidad, ¿no? O sea, que sales como de una identidad cultural, territorial, determinada,
y empiezas a abrirte como como que puede ser de todo, ¿no? Como si pudieras ser italiano y pudiera ser griego y pudiera ser norteamericano y pudiera ser indígena y pudiera ser afro y pudiera ser marciano. Y entonces ahí es donde viene la pregunta un poco paranormal y es, bueno, listo, yo toda esta gente la conozco, yo toda esta gente la puedo conocer, a todos los que están aquí en mi mundo, ¿cierto? Pero también, ¿qué es lo que hay más allá de lo que conocemos? Cuando estamos hablando de improvisación y decimos que ponemos unas fronteras para ponernos a jugar con ellas, a violarlas. Entonces, ¿qué es lo que hay más allá de eso que es el planeta? ¿Qué es eso que hay más allá de eso que llamo mundo? ¿Qué es eso que hay más allá de eso que llamo esta gente que puedo imitar y que puedo... y cómo me puedo empezar a comunicar un poco también como con vibraciones, con resonancias, no necesariamente con lenguajes articulados, sino como con sonidos o con colores o con movimientos y decir a través de